Family, a prayer that we pray together is a powerful prayer. So please pray together with me our EWTN family prayer. Today we pray for those who care for the elderly. Heavenly Father, we love you who have created us out of love. In your scriptures, you teach us that kindness to the elderly is not forgotten by you. We pray for those who work caring for the elderly, and for those who now care for an elderly father or mother. Give them generous hearts, lessen their burdens, and reward them with joy and blessings. For charity is the one thing we will take with us to eternity. We ask this through Christ our Lord. Amen. Behold the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood. Do this in memory of me. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Hello, Alabama. Can you hear us? With you. We cannot hear you. Brethren, let us acknowledge our sins. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. I confess to Almighty God and to you Yo confieso ante Dios Todopoderoso y a ustedes, hermanos, que he pecado que he mucho de pecado pensamiento, mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Oremos. Grant, we pray, Almighty God, Concédenos, Dios Todopoderoso, que, despojándonos del modo de proceder del hombre viejo, nuestra forma de vida corresponda a la naturaleza que restauraste en nosotros gracias a los sacramentos pascuales. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. A reading from the Acts of the Apostles. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y poder, realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. Unos cuantos de la sinagoga, llamada de los libertos, oriundos de Cirene, Alejandría, Siria y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Indujeron a unos que asegurasen: le hemos oído palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Alborotaban al pueblo, a los senadores y a los letrados. Agarraron a Esteban por sorpresa y lo condujeron al consejo, presentando testigos falsos que decían: este individuo no para de hablar contra el templo de la ley. Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá el templo y cambiará las tradiciones que recibimos de Moisés. Los miembros del Sanedrín miraron a Esteban y su rostro les parecía el de un ángel. Verbum Domini. Blessed are they who follow the law. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Aunque los nobles se sientan a murmurar de mí, tu siervo medita tus leyes. Tus preceptos son mi delicia. Tus decretos son mis consejeros. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Te expliqué mi camino y me escuchaste. Enséñame tus leyes. Instrúyeme en el camino de tus decretos y meditaré tus maravillas. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Apártame del camino falso y dame la gracia de tu voluntad. Escogí el camino verdadero. Deseé tus mandamientos. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Después que Jesús hubo saciado a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la gente que se había quedado
al otro lado del lago, notó que allí no había más que una lancha que Jesús y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entre tanto, unas lanchas de Tiberíades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan, sobre el que el Señor pronunció la acción de gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús les contestó: Se lo aseguro, me buscan no porque han visto signos, sino porque comieron pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura, el que les dará el Hijo del Hombre. Pues a este lo ha sellado el Padre Dios. Ellos le preguntaron: ¿y qué obras tenemos que hacer para trabajar en lo que Dios quiere? Respondió Jesús: la obra que Dios quiere es esta, que crean en el que Él ha enviado. Escuchamos el relato del arresto de San Esteban en la lectura de la primera lectura de los apóstoles, de los Hechos de los Apóstoles. Se le describe como un hombre lleno de gracia y poder, obrando grandes obras entre la gente. Esta descripción señala la similitud entre Esteban y el Señor, Cristo, quien estuvo lleno de gracia, y San Luis relata cómo San Pedro habla del Señor ante la muchedumbre en el segundo capítulo de los Hechos de los Apóstoles, como alguien que hizo grandes obras y maravillas y señales. Hay varios paralelos entre las vidas de San Esteban y el Señor que escuchamos en los Hechos de los Apóstoles y en los Evangelios, y es muy intencional. Por ejemplo, en los Hechos leemos que San Esteban es muerto fuera de la ciudad, está lleno del Espíritu Santo y él pasa por una transfiguración, y que él llama a los líderes de Israel, les llama la atención por su dureza de corazón, y él perdona a sus verdugos, y que él también entregó su espíritu al Señor, así como el Señor encomendó su espíritu a su Padre antes de morir en la cruz. San Lucas enfatiza estos paralelos para mostrar que la obra del Espíritu Santo es reproducir la vida de Cristo y sus discípulos, que cada uno de nosotros se asemeje a Cristo tanto en la vida como en la muerte. En la lectura de hoy, San Lucas escribe la respuesta de los judíos cuando escuchan a Esteban, cuando agresivamente se adelantan a debatirlo. Vemos el cumplimiento de las palabras del Señor, que el Espíritu Santo enseñará a sus discípulos en el momento lo que deben decir y que Él les dará sabiduría para hablar, pero todos sus adversarios quedarán impotentes de refutarlos. Vemos que aquellos que debatieron a Esteban no podían soportar la sabiduría y espíritu con el que él hablaba. Se frustraban porque Esteban tenía ventaja sobre ellos y recurrieron a falsos testigos, así como el Señor se vio sujeto a falsos testigos durante su juicio. Esteban es acusado de hablar blasfemia contra Moisés y Dios, así como hicieron con el Señor. Fue presentado ante el Sanedrín. Curiosamente, antes que Esteban empezara su propia defensa, los miembros del Sanedrín lo miraron fijamente y se dieron cuenta que su rostro era como el rostro de un ángel. Se le quedaron viendo fijamente, quizás esperando, como le habían lanzado falsas acusaciones, esperaban ver temor o vergüenza, o quizás incluso sentimiento de culpa en el rostro, pero no fue así. Su rostro era radiante como el de un ángel. Vemos la paz que irradia de él, de manera similar a la manera en que el rostro de Moisés era radiante después de encontrar a Dios en el monte. Y también de manera similar al rostro del Señor después de su transfiguración en el monte Tabor. San Esteban nos muestra un recordatorio de cómo vivir el Evangelio plenamente puede llevar a oposición de parte de otros.
Como la Madre Angélica dijo en cierta ocasión, si uno no luce como un necio ante los ojos de alguien, uno no está realizando su labor como cristiano. Uno siempre va a encontrar oposición. Al mismo tiempo, otros se acercarán más al Señor cuando ven que uno vive de manera generosa el Evangelio. El Espíritu Santo dio a Esteban la sabiduría y valentía que necesitaba en el momento de su persecución. También nos dará las gracias que necesitamos para perseverar en la fe hasta el final. En el Evangelio de hoy, cuando se le pregunta al Señor, cuando llegó a Cafarnaúm, Él va directamente al grano. No me buscan porque vieron un milagro que señala mi divinidad. Más bien me buscan porque comieron cuando multipliqué esos panes y peces. No trabajen por el alimento que perece, sino el alimento que perdura para la vida eterna. Por supuesto, sabemos que el alimento terrenal es necesario para alimentar nuestros cuerpos, pero no nos da vida sobrenatural ni nos salvaguarda de la muerte espiritual. El alimento para el cuerpo es bueno, pero no debemos de descuidar el alimento del alma. San Juan Crisóstomo explica la enseñanza del Señor de la siguiente forma: alimenté sus cuerpos, dijo él, para que después de esto busquen el otro alimento que perdura, que alimenta el alma. Pero ustedes corren de vuelta rápidamente a ese alimento que es temporal. Por lo tanto, no entienden que no los estoy guiando a ese alimento imperfecto, sino aquel que alimenta no el cuerpo, sino el alma. Y Cristo nos ofrece ese alimento sobrenatural que satisface nuestras almas, nuestro hambre espiritual, y alimenta y protege nuestra vida espiritual para la eternidad. El alimento es su propio cuerpo, sangre, alma y divinidad en la Eucaristía. Para recibir este alimento celestial debemos de creer en él. Y esto es lo que dice en el Evangelio de hoy. Por ejemplo, cuando deja muy claro que a menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no tendrán vida. Aquel que come de mi carne y bebe de mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Hemos de tener fe en Él y en su presencia eucarística. Una vez más nos dice hoy, esta es la obra de Dios, que ustedes crean en aquel que lo envió. Así que era de alimentar nuestras almas en la Sagrada Eucaristía. Finalmente, hoy hubiera sido el cumpleaños número 103 de la Madre Angélica, así que tenemos su retrato con nosotros hoy y concluimos con unos pensamientos de ella sobre la Eucaristía. Continuar leyendo San Juan capítulo 6 durante esta semana en la misa. La Madre Angélica diría, hoy tienen dificultad para encontrar a Jesús, pero si pueden encontrar esa lámpara en la iglesia, sabrán dónde está el Señor. La luz indica que en el tabernáculo está el amor de todo amor, es el amor infinito. Uno no puede amar a menos que uno se acerque al amor. Uno no puede tener un fuego a menos que uno se acerque al fuego. Uno no puede calentarse a menos que uno esté cerca al calor. Tenemos que saber que Dios nos ama, quien es real y es presente. Además, se indicaría que el espíritu del Evangelio es amar de la misma manera en que Dios lo ama a uno, lo cual es difícil, porque no puedo amarlos de la misma manera que Dios me ama, a menos que yo entienda la Eucaristía. La Eucaristía es sacrificio propio. La Eucaristía es obediencia. La Eucaristía es dependencia. Uno depende del sacerdote, uno depende de la gente para el amor. Si uno lo pone en el tabernáculo, permanece ahí. Si uno lo aplasta en el piso, no dice nada. Si entra en corazones sacrílegos, permanece callado. Está totalmente entregado a su prójimo. Significa que si he de amar a mi prójimo como Dios me ama, he de entregarme totalmente y no debo de sentir nada menos. Solo debo entregarme plenamente a mi prójimo. Debo ser dependiente. No debo temer ser dependiente de los demás.
¿Y por qué? Porque el amor de Dios es totalmente dependiente, es humilde. Otra manera de amar a mi prójimo es entregarme totalmente como en la Eucaristía. En otras palabras, prefiero el bien de mi prójimo al mío mismo. Y puedo hacer estas cosas por el prójimo y estar seguro que amo a mi prójimo de la misma manera en que Dios me ama. Jesucristo venció a la muerte con su propia muerte, con confianza en su misericordia y cuidado providencial. Ofrecemos ahora nuestras oraciones al Padre a través de Él. Por los no cristianos en el mundo, que a través de las gracias del tiempo de Pascua, lleguen a la fe en Jesucristo, la palabra eterna, quien sufrió muerte y resucitó para que tengamos vida y una vida nueva. Roguemos al Señor. Por nuestra hermana la Madre Angélica, en este aniversario número 103 de su nacimiento, quien a lo largo de sus años adoró al Santísimo Sacramento, que para siempre se deleite en el banquete celestial, roguemos al Señor. Por las clarisas pobres de la adoración perpetua, que estén llenas con alegría y paz, y que su vida consagrada glorifique a Dios y alcance gracias para muchos. Roguemos al Señor. Por los misioneros franciscanos de la palabra eterna, que reciban nuevos dones del Espíritu Santo y den abundante fruto para la salvación de muchas almas y aumenten en santidad de vida, roguemos al Señor. Por la red televisiva EWTN y el Santuario del Santísimo Sacramento, y por todos los que continúan estas obras de la Madre Angélica, que Dios continúe utilizándolos como grandes instrumentos de gracia y salvación para el mundo. Roguemos al Señor. Por todos los difuntos que ayudaron a la Madre Angélica en sus muchas obras, que reciban la recompensa por su bondad. Roguemos al Señor. Señor Dios, ganaste la vida de tu pueblo por la sangre del Cordero. Concedes un lugar de reino para toda la eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
brethren, that my sacrifice and Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. may our prayers rise up. Suba hasta ti, Señor, nuestra oración, acompañada por estas ofrendas, para que, purificados por tu bondad, nos dispongas para celebrar el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dominus vobiscum. Sursum corda. Gratias agamus, Domino Deo nostro. It is truly right and En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, but in this time pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti. El que, inmolado en la cruz, ya no muere, porque sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría and even the heavenly powers with the angels y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. To you, therefore, most merciful Father, Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor, el Papa León, con nuestro obispo Stephen, y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. remember, Lord, your servant, Acuérdate, Señor, de tus hijos. and all gathered here whose faith and devotion are known to you. Y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios vivo y verdadero. Whose memory we venerate, especially the Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago, Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo,
Cosme y Damián y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti. Que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo. Lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo, y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Mysterium Fidei. Por eso, Padre, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, y pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel. El sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por mano de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías, Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro, Felicidad Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos. Y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes. Los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros.
per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationes, sed libera nos a malo. Libera nos quesumus, Domine, ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae Tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum Salvatoris nostri Iesu Christi. Domine Iesu Christe, quid existi apostolis Tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae Tuae, eamque secundum voluntatem Tuam, pacificare et coadunare digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobiscum. Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad cenam annivocati sunt. Domine non sunt dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sanabitur animum meum.
Peace I leave with you, my La peace. paz les dejo, mi paz les doy. Pero yo no se la doy como la da el mundo, dice el Señor. Aleluya. Para todos aquellos que no pueden recibir a Jesús en el Santísimo Sacramento, les ofrecemos la siguiente oración. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo defiéndeme. En la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén.
Let us pray. Oremos. Almighty, ever-living Dios Todopoderoso y Eterno, que por la resurrección de Cristo nos has hecho renacer a la vida eterna. Multiplica en nosotros el efecto de este sacramento pascual e infunde en nuestros corazones el vigor que comunica este alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Ite missa est. Defend us in battle. Be our protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray. And do thou, O Prince of the heavenly hosts, by the power of God, cast into hell Satan and all evil spirits
who prowl about the world seeking the ruin of souls. Amen. Prayer for vocations. God our Father, who wills that all men be saved and come to the knowledge of your truth, we beg you to send laborers into your harvest and grant them grace to speak your word with all boldness, so that your word may spread and be glorified, and all nations may know you, the only God, and him whom you have sent, Jesus Christ, your Son, our Lord. Amen. Our Lady, Queen of the Americas, Mary, Mother of the Franciscan Missionaries of the Eternal Word, pray for us.